Ay, Fabi Guarneros, comentaba yo hace un momento que el tema que vas a tratar hoy es tristísimo. No solo tenemos orfandad por muerte por COVID, sino ahora por desaparición, Fabiola. Y es un tema del que la verdad nadie, de ninguna autoridad quiere hablar, no quieren llevar a un registro que es súper importante de cada desaparición forzada en el país, no solo por autoridades del Estado constituidas, sino también por el crimen organizado. Debiera haber una estadística, pero no existe. Las únicas personas que se dedican a proteger y velar por los derechos de la infancia, que hemos platicado mucho, que son Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, la Red por los Derechos de la Infancia y muchas otras ONGs que siguen dando su lucha a pesar de hoy ser criticadas o perseguidas por la autoridad, son las únicas que ponen la atención y las luces, los reflectores en estos temas que debieran preocuparnos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alrededor de 159,000 niños y niñas que viven en orfandad por desaparición en México. Y no es algo que debiera acostumbrarnos o sentir que es común. Debiera preocuparnos, angustiarnos, frustrarnos cada que oímos que desaparecen mujeres en este país, que desaparecen los 7 jóvenes ahora en Zacatecas, pero que desaparecen hombres, que son secuestrados en las carreteras, que son llevados pues a incluirse o a trabajar en las filas del narcotráfico. Todas esas personas, la mayoría, los que no son menores de edad, tienen familias y tienen hijos. ¿Qué pasa con estos 159,000 niños y niñas? ¿Dónde están? ¿Hay un registro? En el mejor de los casos, ¿los tendrán los abuelos? ¿Hay abuelos? ¿O también tuvieron que huir? ¿Hay tíos? ¿O también tienen que ir o están desaparecidos? ¿Están en alguna casa de estas del Estado, DIF? ¿O lamentablemente ya forman parte del crimen organizado? Y son estas preguntas que tenemos que hacernos para exigir a la autoridad que haya este registro, que los busquen, porque estos niños hoy, menores de 10 años o hasta 14 años, son los jóvenes dentro de unos añitos, son los que pronto estarán viviendo en este país. En este país donde cada vez hay más violencia, donde aunque no le guste reconocer a las autoridades, pues sí, no vamos a decir que es el primer, ¿cómo se llaman? El primer empleador del país, pero lo dijeron los reportajes internacionales. El crimen organizado se está convirtiendo, vamos a matizarlo, en uno de los principales empleadores de este país. Nada más. Entonces, ¿dónde están estos niños? ¿En manos de quién están? ¿En manos de quién? Claro. Bueno, les voy a contar que Tejiendo Redes Infancia empezó a hacer esta investigación. En México hay 205,193 personas desaparecidas entre 15 y 50 años de edad. Edades que son las edades reproductivas. Póngale usted que a los 50 no, más que la señora Santana. Pero con estos métodos de fertilización y todo, pues a los 40 puedes todavía ser mamá o papá, ¿no? Bueno, pues estas personas reportadas como desaparecidas, solo el 50% fueron localizadas con vida. Ojo, siguen desaparecidas 83,886 personas. De acuerdo a las cifras del INEGI, la tasa de natalidad o de fecundidad en nuestro país es de 1.9 hijas, entre 1 y 2, por edad reproductiva. Esto hace un total de 159,383 niñas y niños que podrían estar actualmente en la orfandad, ¿no? Es decir, son las estimaciones que hace esta Tejiendo Redes Infancia, de acuerdo a las cifras del INEGI, a las denuncias presentadas, porque acuérdense que mucha gente no denuncia. Les voy a recordar que cuando empezaron a buscar a los jóvenes de Ayotzinapa, que hoy cumplen 9 años desde su desaparición, recuerden que empezaron a buscar en Guerrero. Y cuando no los encontraban, se acuerdan que empezaron a salir reportajes, Excelsior fue uno de ellos, que se llamaba Los Otros Desaparecidos. Porque en la iglesia de la comunidad cercana a Ayotzinapa
el párroco empezó a llevar una relación de toda la gente desaparecida. Y las iglesias o las parroquias de este país empezaron a ser los centros en donde se registraban todas aquellas personas desaparecidas. Cuando los reporteros y los medios de comunicación, que es una labor fundamental para este país y para muchas otras latitudes, como ya nos explicó la internacionalista que tuvo Fer, para conocer nuestra historia, cuando ellos empiezan a reportear, empiezan a ver que en cada rincón del país había miles de desaparecidos. ¿Y por qué no denunciaban? Justamente porque eran amenazados por el crimen organizado, porque eran amenazados por los ministerios públicos, porque lo hemos visto, porque ya han asesinado a las propias madres buscadoras, Fer. Esta es la realidad. Y esas personas desaparecidas dejaron a niños y niños. Lo estamos viendo ahorita en Guerrero, en Guanajuato, ahora Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Tabasco, ¿no? Estado de México. El Estado Oaxaca. de México. Ajá. Pero, por ejemplo, en lugares donde tú sabías que, por ejemplo, había migración y que había conflicto, pero tú te imaginabas que Chiapas podría haber mujeres desplazadas No, y familias desplazadas. No. Las estadísticas han aumentado tan brutalmente, de verdad. No minimizamos un caso, pero de unos cuantos se ha vuelto esto una cosa masiva. Ajá, lo que tú decías del fin de semana, que sí también fue grotesco. Lo de Zacatecas. Exacto. O ver los comandos del crimen organizado entrando a un poblado. No, esa apología del crimen. Fíjate que yo no quise replicar esa nota. Sí. Perdone, pero hay ciertas cosas que digo, es que también el crimen organizado quiere estar en los medios, Sí. quiere estar Sí, y sí. potenciar esa fuerza. Fíjate que... Es terrible. Que yo también, o yo por ejemplo en mis redes sociales tampoco le di retuitear, o bueno, ya es el Xear, no sé cómo se diga ahora. Lequiciar, o Exacto, quién sabe pero cuál sea el acto. el punto es que hoy leía a Pascal Beltrán del Río en su columna y decía que qué triste era que el pueblo, por temor, o obligados o porque realmente se sentían libres, salieran a aplaudir este convoy del crimen organizado, Claro. que, comillas, los liberaba del yugo del anterior grupo criminal. Porque aquí lo que estamos viendo es que este grupo criminal estaba desplazando al anterior. Y la gente, dice Pascal, por miedo o por obligación o por un júbilo mal entendido, se libera del yugo anterior, pero para entrar a someterse este. al nuevo yugo. Y las cosas no van a terminar bien, Fer. Va a venir otro grupo. Pero fíjate nada más, ¿cómo podemos ¿qué estar está hablando pensando de la gente? ¿Y cómo podemos estar hablando de esto sin que la autoridad no haga nada o lo minimice, Fer? Es decir, hay ausencia de Estado. Hay ausencia de Estado, De derecho. Fabi. Ujú. De Estado de Derecho y de Estado en general. Estamos en manos de estos grupos y miren lo que ellos quieren. Bueno, el propio blog del narco, para que me entiendan, el propio blog del narco pide que no repliques ni videos, ni porque es una forma de potenciarlos. Exacto. El propio blog del narco. Exacto. Miren, vamos a rápidamente a tomar el tema de este Peso Pluma. Peso Pluma ya no pudo ir a Tijuana, ya no puede ir a otros lugares donde hay otro grupo criminal al mando, porque él le canta corridos a un grupo de narcotraficantes. Perdón, hay que decirlo. Y su vida está amenazada. No puede ir y está amenazado y ya no puede, quien le gusta Peso Pluma, pues ya no puede ir. ¿No? Porque el otro grupo, pues no quiere que cante. Exactamente. Y que promueva al otro grupo al que le canta. Ajá. Y algo está Imagínate mal nada en, más. algo está mal en esta sociedad que está pasando esto, ¿no? Pero rápidamente para regresar a estos niños, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuáles son las consecuencias, querida Fer? Bueno, uno, la desaparición se usa exactamente como lo estás diciendo, como una estrategia de terror, porque no solo impacta a los familiares directos, sino toda una comunidad y a la sociedad en su conjunto. Es una amenaza directa a las familias que saben que se pueden exponer a un peligro mayor o que pueden seguir desapareciendo los miembros de su familia. Está el caso de los desplazados de Aguililla. Ya contamos de los de Chiapas, pero los de Aguililla, Michoacán, que tuvieron que abandonar el pueblo para poderse ir a refugiar a otra parroquia en Tijuana. Pero mientras tanto, hubo padres, esposos, abuelos
que fueron retenidos por el crimen organizado. Ahí están los casos de orfandad, la gente que se queda ahí. Luego dice, son las mujeres las que con mayor frecuencia están al frente de la lucha por la verdad y la justicia. Son ellas las que empiezan a buscar a sus hijos o parejas desaparecidas. Y cuando las mujeres son las víctimas de desaparición, niñas y niños quedan en mayor vulnerabilidad al abandono, explotación laboral y violencia sexual. Esas son las consecuencias. Hay incertidumbre, no pueden crecer sanamente, Fer, no tienen la figura ya ni paterna ni materna, están a la merced de la incertidumbre. El futuro, si de por sí ahorita en los jóvenes que estudian y que terminan una carrera hay la llamada futurofobia, miedo a lo que viene después en el futuro, dónde van a trabajar, dónde se van a colocar, y eso que tienen una estabilidad, entre comillas, una familia, una carrera. Estos niños que están siendo desplazados de sus familias, de sus comunidades, y además sin padre y sin madre. No, ve las olas de migración, lo terrible que está sucediendo en ese tema. ¿Qué hace un niño de 8 años solo? Exacto. De 5, de 6, ¿qué hace? ¿A merced de quién está? Y estamos Fabi, viendo de esas estampas todos los días. Fer, son las cosas de las que tenemos que hablar, de las que tenemos que exigir, porque aunque los niños y los migrantes no voten, nosotros ciudadanos sí, y tenemos que estar exigiendo un padrón. ¿Y qué está pasando con estos niños? Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Como siempre, tus temas nos paran los pelos de punta y nos recuerdan que la realidad siempre supera la ficción. Yo nomás de pensar ya cuántos niños abandonados en México, o porque murieron por COVID, o porque mataron a los papás, o porque están desaparecidos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos dijiste desaparecidos? 159,000 y tú tenías 300,000 del COVID, ¿no? 3,000. 3,000. 3,500 familias más o menos, donde murieron papá y mamá por COVID y quedaron los niños solos. Híjole.